calladita pues, deje esa bulla, colabore, necesito que me colabore, que voy a hablar con su papá. Shh. Julio Villarreal. Sí, señor. Voy a ser breve con usted. Le voy a decir unas cuantas cosas. Usted sabe muy bien que su hija desapareció hace una semana, pues nosotros somos el grupo delincuencial que la tiene. Sí, somos los pescadores. Habla con alias Martín Pescador, efectivamente. Nosotros la tenemos bien. Usted sabe que le estamos pidiendo una suma cuantiosa, 500 millones de pesos. No, señor. Nosotros bien sabemos como organización que usted es uno de los hombres más ricos y más poderosos de este país. Usted decide, ahí está su hija. Usted sabe que las pruebas que le mandamos ayer son contundentes y reales. Y si quiere, aquí le mando otra. Vea, háblele a su papá desde allá. No, con él no puede hablar. Háblele desde allá. Grítele. Ya, chillar a ver. Bueno, y si quiere que continúe bien Julio Villarreal, que su hija vuelva a su casa sana y salva, ya sabe qué es lo que tiene que consignar y en dónde lo tiene que consignar. Sí, señor, ya le dije, nosotros la tenemos. A ver, esa bulla. El secuestro es de los delitos cometidos en Colombia el más atroz, despiadado e inhumano. En él, las personas son raptadas, privadas de su libertad y obligadas a mantenerse en cautiverio durante días, meses o años. Las víctimas son encerradas, escondidas, aisladas en las peores condiciones. Muchas veces amarradas y amordazadas. Otras veces son torturadas y otras tantas mueren antes de ser rescatadas. Desgraciadamente, nuestro país engrosa la lista negra de lugares donde más se realiza esta práctica ilegal. La guerrilla, los paramilitares, la delincuencia común y el narcotráfico son los que utilizan el secuestro como método principal para lograr sus fechorías y por ahí derecho financiar sus actividades delictivas. A pesar del dolor, la indiferencia y la soledad, doña Dolly es una mujer luchadora, fuerte y echada para adelante. Una persona apasionada por su trabajo, dedicada y muy responsable. Una mamá que no se cansa de esperar, buscar y hacer hasta lo imposible por recuperar a su hija secuestrada hace 16 años. Mi hija Ruth Beatriz es psicóloga, jefe de personal y psicóloga de una empresa de transporte. Se la secuestraron el 15 de octubre del 97. Se identificaron como el 34 Frente de las FARC. Pidieron 600 millones de pesos por su secuestro, por su rescate. Pues ese dinero no lo había. Entonces ellos dijeron que la dejarían allá unos añitos con ellos. Esa fue la respuesta que me dieron a la final. No solo a ellos se los secuestran, sino que a uno también, porque uno no vive. La vida de uno es una completa agonía, completo sufrir, porque ni siquiera se puede dormir tranquilo. Los militares colombianos dan la vida por defender nuestro territorio. Nos protegen de los bandidos y los ilegales. Y si bien los soldados profesionales están preparados para el combate, nadie los prepara para el sufrimiento y el miedo que se vive durante el cautiverio. Nadie los prepara para resistir un secuestro. Fui secuestrado el 14 de agosto de 1998, con 19 compañeros más. En ese momento, pues, se nos acabó la munición, el volumen de enemigo, pues, la mayoría muertos, y los pocos que quedamos tratando de no dejar nuestros compañeros muertos, heridos ahí, no nos movíamos de ese punto, y ahí hasta que nos restiamos hasta que se nos acabó todo. Quedamos que nos cogieron de quieto, quieto, no se mueva, no se haga matar, que usted ya no tiene nada que hacer, ¿sí? En ese momento, ¿uno qué hace? Ya se sentía uno muerto. Ya encomendarse a Dios y esperar el momento en que ellos
lo fueran a fusilar. Nosotros íbamos a ser fusilados por alias Manteco. De un momento a otro ya nos tenían en un paredón. Él nos iba a fusilar porque él decía que nosotros éramos enemigos y que tocaba era acabarnos. Les entró como un medio de comunicación en ese tiempo Marulanda en ese tiempo estaba vivo Marulanda y él era el encargado de la FARC. Entonces como que ya llegaron a un acuerdo de que por una negociación que ellos estaban haciendo para un despeje en el Caguán, el antiguo Caguán, entonces dieron la orden acá a Iván Márquez, al bloque José María Córdoba, de que quietos, no estuvieran vivos, fuera como fuera, no nos fueran a matar, que nosotros íbamos a hacer un medio de negocio para ellos más adelante para lo de la zona del despeje. Eso fue lo que nos salvó la vida, ese momento de cambio que tuvieron ellos para obtenernos como un medio de negocio con el gobierno antepasado del presidente Pastrana. Luis Fernando Quijano es el presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades. Es reconocido en Antioquia por ser un acérrimo defensor de los derechos humanos y un analista del conflicto urbano. Y aunque el secuestro no le ha tocado padecerlo personalmente, él sabe muy bien los fines y las consecuencias macabras que tiene el secuestro en Colombia. Bueno, el tema del secuestro es algo supremamente, digámoslo así, muy grave, muy doloroso, en la medida en que la persona es privada de su libertad. Obviamente no es una cuestión de que me quiero ir, sino que los llevan a la fuerza, rompen su vida en un momento, en un segundo. Y obviamente el proceso de recuperar a una persona después del secuestro es igual de complejo, igual de difícil a recuperar a una persona que de pronto regrese de la desaparición forzada. En el caso de desaparición, la mayoría de las veces no regresa. En el secuestro todavía existe oportunidades. Digamos que el secuestro es doloroso para la familia, para la persona que lo está viviendo y para la sociedad del entorno. Lo aberrante del secuestro y lo aberrante de la desaparición forzada es que los criminales gozan con el dolor de la familia, gozan con el dolor de las personas que están ahí. Y entonces, no, ya se lo vamos a devolver, ya se lo vamos a traer, sabiendo ellos que hace rato pudo haber sido asesinada la persona. Insistir, persistir y no desistir ha sido la filosofía con la que un grupo de mujeres y hombres en Antioquia han sabido sobrellevar y acompañar su dolor por más de 15 años de ausencia e incertidumbre. A ellos, la guerra se les llevó, asesinó o secuestró a un hijo o a un familiar, y nunca se los devolvió. Sin embargo, con una fuerza sacada de quién sabe dónde, ellos siguen gritando: los queremos vivos, libres y en paz. Las Madres de la Candelaria somos un grupo de familias, en su gran mayoría mujeres, que hemos sido víctimas de la guerra. Tenemos 15 años en esta ciudad insistiendo, persistiendo y no desistiendo porque los desaparecidos aparezcan y recuperen la libertad los secuestrados. En su gran mayoría hoy civiles. Las Madres de la Candelaria trabajamos mucho desde lo simbólico, entonces somos muy de plantones, muy de puesta en escena, somos un movimiento que cada 8 días nos damos cita en el atrio de la Iglesia de la Candelaria, desde las 12 hasta la 1, allí exponemos las pancartas de los secuestrados y los desaparecidos. Entonces nosotros aquí en Antioquia somos esa voz de aquella mamá que por tener el actor armado a su lado le da susto contar que su hijo lo tienen secuestrado. Trabajamos mucho el tema terapéutico, desde la lúdica, desde el esparcimiento, porque sentimos que no es olvidar, es sanarse a sí mismo, es entender que su hija no era mala, sino que la guerra no escoge. Y porque tenemos la mala costumbre como seres humanos que desde que no nos toque a nosotros la guerra, ese otro se lo llevaron quién sabe en qué andaba. Y a veces hace más daño ese es el señalamiento que hacemos los del común, los que no estamos sufriendo esa ausencia de ese ser querido, que no pensamos en se lo llevaron porque estamos viviendo un conflicto armado interno que no escoge personas, sino que se lo llevaron porque era eso o porque es que su niña era muy coqueta. Y entonces hace más daño y somatizan a veces nuestras familias más enfermedades por ese tema del señalamiento que a la vez por esa circunstancia de dolor.
Ningún país del mundo ha sufrido una epidemia de secuestros extorsivos a civiles, políticos y militares como Colombia. Hoy más de 400 civiles y 150 uniformados siguen sin aparecer. Pues para mí lo peor del secuestro es el sufrimiento pues, que tienen los familiares, que tienen las personas en cautiverio. Es una cosa horrorosa, espantosa, no veo algo más terrible en la vida que eso. Torturan al secuestrado, ¿no? Y entonces eso no debe ser así, ¿no? El secuestro no debe de existir. Una persona en cautiverio pierde como el sentido de la vida. Su proyecto de vida principalmente queda relegado a un segundo plano. Y simplemente el hecho de no ser libre ya para mí es lo más horrible que le puede pasar a una persona. Yo creo que se secuestra en este país porque no tenemos conciencia del valor de la vida, del valor de la familia, del valor de la sociedad, porque somos egoístas y pensamos solamente en nuestro bienestar. La indiferencia de muchos colombianos con el secuestro y otros delitos que padece el país debería ser ilegal. Y es que no nos importa el dolor ajeno. Si lo secuestraron, si lo desaparecieron, no nos importa que alguien se pudra años y años en alguna selva del país. Seguimos con nuestras vidas. Al fin y al cabo, no es nadie conocido. Además, somos un país sin memoria. Olvidamos fácil a los secuestrados cuando dejan de ser noticia. Y de indiferencia ciudadana sí que sabe doña Dolly. Y es que la indiferencia es total en Colombia, total. A nadie le importa que usted tenga a su hijo secuestrado, su esposo, su hermano, su mamá. Eso no le importa sino a uno que lo está sufriendo. Y si la gente se sintiera eso de que mire, estas personas están secuestradas, volverían a acompañarnos. Y mire que desde el 17 de marzo del 99 se está yendo allá todos los miércoles. Y a veces la soledad es, habremos 4 personas. Ahí es donde más nota uno la indiferencia, porque ni siquiera preguntan qué pasó. Muchos soldados y policías colombianos han vivido el horror del cautiverio. Cientos de días a la intemperie, encadenados, torturados y vigilados, en las peores condiciones a las que pueden someter a un ser humano. Y ellos allá, en el olvido, solo piensan en su libertad, en volver a sus casas y poder abrazar a sus madres, esposas e hijos. Sin embargo, impotentes, solo pueden resignarse a la espera de un rescate, de una negociación, de una esperanza. Desde el momento en que nosotros fuimos secuestrados es algo que uno está esperando la muerte a cada momento. Nos tuvieron amarrados con cadenas, nos amarraban en los árboles, ahí nos montaban un grupo de guerrilla de seguridad para que cualquier intento, el que hiciera cualquier movimiento para escaparse de una vez lo fusilaban. Hubo compañeros que se trataron de volar con guerrilleras y los mataron. Los torturaron, los descuartizaron, les echaron ácidos. Esas son cosas que uno le tocó. Otros compañeros que se iban a volar, entonces se desesperaron y empezaron a dar vueltas en un mismo sitio y no aguantaron. Arrimaron a una vivienda donde todo ese sector era selvático y los cogieron, los trajeron otra vez a los campamentos y delante de nosotros los fusilaron, que para que nosotros viéramos, no nos escapáramos, que miraran lo que le pasara al que se escapaba. Entonces de un día para otro nos dijeron, bueno, alístese que vamos a hacer un movimiento para otro lugar. Ya eso era costumbre de nosotros, pues cuadrar el morralito, las cositas que cargábamos para sobrevivir. Y nos llevaron a un lugar. Cuando en un momento empezamos a ver llegar unos helicópteros, que nos hizo muy raro, con la bandera de la Cruz Roja Internacional. Habló con la guerrilla, nos entregaron, nos montaron en ese helicóptero y chao. Para los grupos armados al margen de la ley, el secuestro extorsivo ha sido el mecanismo para atacar al enemigo, conseguir recursos para financiar el conflicto y sigue siendo, a pesar de las cifras, muy practicado por los diversos actores ilegales del país, ya sea guerrillas, bandas criminales, paramilitares o delincuencia común.
Digamos, aquí el secuestro se ha mostrado, digamos, en varias modalidades. O sea, se lo aplican entre criminales por cobro de deudas, para quitar propiedades, para venganzas y todo ese tipo de cosas. Se lo han aplicado el que llamado secuestro express, que es el secuestro rápido, que le quitan determinado número de dinero a la persona y lo sueltan, aparentemente lo sueltan muy pronto. Se ha practicado fuertemente la mafia, lo ha hecho, lo han hecho las guerrillas, lo han hecho los paramilitares y obviamente es una industria que también ha dado recursos. Al parecer en lo que va corrido del año son más de 300 secuestros los que lleva Colombia. Cualquier persona no puede correr ese riesgo de que sea secuestrado simplemente para quitarle 5 o 10 millones de pesos, para obligar a su hija a que vaya a vender su virginidad, para cualquier cosa. Y dejando la paranoia a un lado, en Colombia cualquier persona es susceptible de ser secuestrada. No se tiene que poseer grandes sumas de dinero, ni propiedades, ni herencias. Los ilegales también utilizan a personas comunes para conseguir cualquier peso. Y si alguien en Colombia es verdaderamente consciente con el tema del secuestro, esas son las madres de la Candelaria. Hablar del secuestro en este país es traer al corazón de todos esa posibilidad que a la vuelta de la esquina tú puedes ser hoy un secuestrado por 500.000 pesos, un secuestrado por tu celular. Entonces, ojalá que trabajemos mucho sobre el tema de no la indiferencia, porque desafortunadamente este fenómeno en nuestro país cogió mucho auge, es porque no, qué miedo, nos puede pasar lo mismo. O si a él se lo están llevando, quién sabe qué hizo. Entonces yo pienso que hoy hay que hacer mucha solidaridad por las familias que hoy tienen esa valentía y ese coraje de decir, mi hijo no se fue de viaje, a mi hijo lo secuestró las FARC, a mi hijo lo secuestró el ELN, a mi hijo lo secuestró el combo del barrio, porque esa es la realidad. Aquí ya no se secuestra por una ideología o porque tú te pintas el cabello, sino que más es extorsivo o para quitarte tu propiedad. Las madres de la Candelaria llevan 15 años insistiendo, persistiendo y no desistiendo todos los miércoles al mediodía para que devuelvan sus desaparecidos y secuestrados con vida. Si a un familiar mío lo secuestra me parece horrible sufrir tanto él como yo, porque él sufre más que uno. No pagaría rescate. Pues porque si pago rescate vuelven a secuestrar y vuelven a cobrar rescate. Yo creo que movería todo lo que esté a mi alcance para generar conciencia, no solamente en las personas que lo tienen, que lo tienen secuestrado, sino conciencia en esta ciudad, en este país. Obviamente movilizaría muchísimas cosas de mi ser y creería que no me dejaría derrumbar tan fácil, sino que buscaría todo lo que pueda hacer para que esa persona vuelva a mi lado. Pagaría un rescate totalmente, pues teniendo la plata, pagaría un rescate, no pagarles a ellos para que me lo suelten, sino pagar un rescate que sea posible. Yo no sabría si de pronto caer en el error de caer ante la extorsión. Hasta no estar en las circunstancias uno no sabe cómo va a reaccionar. Siempre es que hay gente muy malagradecida en esta vida. ¿Cómo no se ha comido esa comidita como está de buena, de sabrosa? Hay días en que nosotros quisiéramos esa comida para nosotros, hombre. Vale, le doy un consejo. Si usted quiere volver a ver a su familia, si usted quiere volver a ver a su papá, es mejor que vaya comiendo, porque si no se va a desaparecer, niña, y ahí sí no va a quedar es nada de usted. ¿Y qué le decimos después a su papá? Ah, no, la dejamos en el monte. Mire, vea, eso es una gallinita criolla que nosotros tenemos ahí, andamos con ella camino arriba para poderla alimentar y usted ni siquiera se la quiere comer. Ave María, hay mucha gente desagradecida. Yo entiendo que esté amarrada, que el secuestro es una situación muy complicada, pero entiéndame que yo también vivo aquí mal. A mí me toca patonearme todo esto y también estoy amarrado. Entienda que esas son las cosas de la vida. Algunas veces se gana, algunas veces se pierde. Hoy le tocó a usted, mañana le puede tocar a cualquier otro. Coma, hombre. Vea, Gallego, ya le dije a usted que si usted se sigue portando así... Perfecto no estoy. Yo tengo mis pesadillas. Tengo momentos de intranquilidad que yo voy caminando y pienso que me están siguiendo. He estado tratando de tratar de superar eso. He estado yendo a la parte psicológica para que
me asesoren un poco, pero eso más que todo, uno mismo es el que tiene que superar esa parte de crisis que a uno le queda por esa situación. Yo siento que a nosotros, a pesar de las amenazas, del dolor, 15 años de resistencia junta nos ha ayudado a hacer un blindaje. Un miedo solo te mata, pero un miedo colectivo te vuelve valiente a exigir. Entonces la recomendación a todas estas personas que nos están viendo es que se acerquen al atrio de la iglesia, a la personería, a la defensoría, a derechos humanos, a contar que les está pasando este fenómeno, que sus seres queridos están secuestrados o desaparecidos, porque el miedo en casa hace que somatices cánceres que te van llevando a delgadarte y a la muerte. A mi hija, Ruth Beatriz, le digo que la amo con toda mi vida, que sigo aquí en el mismo lugar esperándola, que son mucho tiempo el que hemos estado separadas, pero que para mí parece como que si fuera hace una hora que se la llevaron, que ella es mi vida y que ella sabe que es lo único que yo la tengo a ella, que yo no tengo a nadie más. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 041 9000 o desde Medellín al 409 9000. Antioquia la más educada.